Mis queridos hermanos, hermanas del Perú y del mundo, tengan ustedes muy buenos días. Hoy es viernes 11 de junio del 2021. Mis hermanos, ante todo, gracias a Dios por permitirme un día más de vida, permitirnos un día más de vida, ese milagro, para poder vernos, escucharnos por medio de estas redes sociales, el WhatsApp, el YouTube, ¿no? El video, y poder compartir con ustedes el bendito mensaje que Dios, Padre Todopoderoso, nos deja para todos sus hijos a través de las escrituras que fueron inspiradas, que fueron reveladas a sus profetas, hombres escogidos por Dios, y también, este es en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, escritas por nuestros apóstoles, ¿no? Ya lo conocemos, nuestros apóstoles, para que nosotros encontremos en la Biblia, en la Sagrada Biblia, en este caso estoy con la Santa Biblia, sea para que nosotros podamos encontrar en ella las lecturas, mensajes de esperanza, de amor, de consuelo, de fortaleza, ¿no? De aliento aquí en la Santa Biblia, ¿correcto? Bueno, en esta oportunidad voy a compartirles. A ver, vamos al Nuevo Testamento, vamos al libro de el apóstol San Marcos, Bien, el apóstol San Marcos, vamos a capítulo 5, el capítulo 5. ¿Ya? Vamos a ver si me da tiempo para compartirle todo el capítulo 5, el 5 que consta de 42 versículos. En este capítulo 5, el apóstol San Marcos nos narra, nos habla, plasma algunos de los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo durante el tiempo que vivía aquí en la tierra con sus apóstoles. Pero como sabemos, ¿no? Los milagros no solamente sucedieron en esos tiempos, aún en estos tiempos, en este siglo XXI que vivimos, nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo milagros, ¿no? Muchos hombres y mujeres, hay testimonios de los milagros que Dios sigue haciendo en estos tiempos en nuestra vida. Yo soy uno de ellos, yo doy testimonio del milagro que Dios hizo en mi vida, porque sí, es un milagro. Milagro porque solamente Dios, a través de su Hijo Jesucristo, me pudo cambiar mi vida, mi forma de ser, mi forma de pensar. Y cuando recibí a Cristo en mi vida, ya hace muchos años, soy una nueva criatura, porque escrito está también, dice, quien recibe a Cristo en su vida, nueva criatura es. Todo lo pasado, todo lo antiguo ya fue borrado, ya fue olvidado, y empecé a escribir una nueva historia, un nuevo libro en mi vida, que no solamente lo he escrito yo acá, sino que está escrito allá en el reino de los cielos. Ahí está siendo escrita la nueva vida de este ciudadano, de este mensajero de la paz, de este
predicador Gabriel Richard Armijo O'Higgins. Bueno, mis hermanos, entonces vamos al libro de San Marcos, capítulo 5. Voy a empezar a leerle y después voy a darle una explicación. Escrito está la bendita palabra de Dios. Escrito está. 5, versículo 1, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Sí, hay un pueblo que se llamaba Gádara, y los que viven ahí, en ese pueblo, se llaman Gadarenos. Es como, por ejemplo, acá, ¿no? El Perú, ¿no? Nosotros vivimos en el Perú. Los que vivimos acá en el Perú nos decimos peruanos. Así como el hermano que vive en Argentina, argentino, Bolivia, boliviano, Chile, chileno, alemán, alemanes, etc. Bueno, seguimos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿A quién se refiere? Jesús dice que subió en una barca y llegaron a ese pueblo. Dice, y cuando Jesús salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Después le explico. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, ante Cristo, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Quién le decía eso? Jesús. Y sigo. Y Jesús le pregunta al demonio que se había postrado ante él: ¿cómo te llamas? Y respondió, el endemoniado respondió, el demonio que estaba dentro del hombre decía: Legión me llamo, porque somos muchos. Dice, somos muchos. Y le rogaba, o sea, el espíritu maligno, el demonio, uno de ellos hablaba y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, de ese lugar. Sigo, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, una cantidad de cerdos, de chanchos, de cuchis o marranos, como se le llama en diferentes lugares. Acá en el Perú le decimos así. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, comiendo, estaban ahí en la chacra, en los pastizales, por ahí, ¿no? Buscando sus raíces que comen los chanchos, los cerdos. Y le rogaron los demonios, le rogaron todos los demonios a Jesús diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Lo que le piden los demonios a Jesús. Y luego Jesús le dio permiso a los demonios, y saliendo aquellos espíritus inmundos, los demonios inmundos del hombre, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Eran como 2,000 los chanchos, los cerdos que estaban ahí comiendo. Los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y todos los chanchos, los cerdos, cuando los demonios entraron en los chanchos,
se alocaron y se fueron, dice, había un despeñadero, un abismo, y se fueron y cayeron al mar y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, los que estaban cuidando a los cerdos, a los chanchos, huyeron y dieron aviso en la ciudad. Se fueron al pueblo, a la ciudad y avisaron, dice. Y en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Lo encontraron sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mis hermanos, en este pasaje del capítulo 5, del versículo del 1 al 20, el apóstol San Marcos nos narra, nos escribe lo que sucedió en ese entonces, cuando él estaba ahí con Jesús, él y los demás apóstoles, pero en este caso es San Marcos quien cuenta esto, quien narra. Él habla sobre este pasaje que dice, ¿no?, que en una oportunidad ellos subieron a una barca y se fueron, porque esa era la vida de Jesús y los apóstoles, predicar. ¿Qué cosa predicaban? El evangelio. Entonces, lo que predican el evangelio, ¿cómo se llama? Evangelistas. Entonces Jesús era un predicador, era un evangelista, ¿correcto? Entonces subieron a la barca y se fueron y llegaron a un pueblito, dice, que se llamaba Gadara, ¿no? Y los que viven en ese pueblo se le dice gadarenos, ¿no? Peruanos, como les comenté al principio. Entonces, dice que cuando bajan de la barca, Jesús baja y sus apóstoles, entonces dice que viene un hombre corriendo, un endemoniado, un loquito que le llamamos nosotros, un loco, un endemoniado, dice que viene. Imaginémonos a ese hombre endemoniado con el cabello todo sucio, andrajoso, sin ropa, semidesnudo o de repente desnudo, todo sucio, con heridas, con llagas, oliendo mal, rasgado, con su cuerpo con heridas y oliendo mal. Entonces dice que viene este hombre, dice, y lo ve a Jesús de lejos, viene y se postra a sus pies, se tira ahí, se arrodilla y le habla y le dice: ¿qué cosa quieres? ¿Qué cosa tienes contra mí, contra nosotros? Le dice: Hijo del Dios Altísimo. Fíjense cómo los demonios, porque eran muchos, después lo dice, fíjense cómo los demonios, cómo reconocen quién es Cristo, que es el Hijo de Dios Altísimo. Lo reconoce, le dice: ¿qué cosa tienes contra nosotros, contra mí? ¿Por qué vienes acá a atormentarme? Dice, ¿no? Entonces, Jesús
lo recrimina, ¿no? Entonces, con la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo, le dice, ¿cómo te llamas?, le dice. Y uno de los demonios habla y le dice, nuestro nombre es Legión, le dice. ¿Qué cosa es una legión? Si nosotros vemos una legión de soldados, una legión de ángeles, también escuchamos en la Biblia, ¿no? Una legión de soldados, de héroes, de patriotas, una legión de patriotas, ¿no? Entonces, en este caso se refería a una legión, eran miles de demonios que estaban en este hombre. Por eso era de que tenía esa fuerza tremenda, incomunal, ¿no? Esa fuerza dice que le ponían cadenas, grilletes, grillos, y él lo rompía, ¿no? Lo destrozaba. Entonces, fíjense el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Él es el poderoso. Él es el que nos libra de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, nuestros errores. Hermanos, entonces, fíjate, si Cristo hizo eso, en este caso con este endemoniado, ¿qué cosa no puede hacer con nosotros? Claro que sí, nos sana, nos libera, nos da esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad que tenemos cuando estamos con Cristo, así como lo tengo yo, ¿no? Ahora que estoy con Cristo hace muchos años, gloria a Dios, bendito sea su nombre, bendito eres Señor Jesucristo de Nazaret, que libraste, que rompiste mis cadenas, mis ataduras, y ahora soy libre. Amén. Entonces, sigo. Entonces, ¿no? Entonces, estos demonios que estaban dentro de este hombre le piden a Jesús, le dicen, ten piedad de nosotros y permítenos entrar en esos cerdos, en esos chanchos, en esos cuchis, en esos puercos, no sé cómo le llaman en diferentes partes del Perú, diferentes partes del mundo. Conocemos a esos animalitos, esos animalitos que muchas veces nos lo comemos en chicharrón, en comidas, ¿no? Rico es, ¿no? Bueno, a pesar de lo que comen esos animales. Bueno, acá, ¿no? En otros lugares lo crían de otras maneras, de otras formas. Bueno, entonces, los demonios le piden a Jesús, permítenos salir de este hombre, si tú quieres que nosotros salgamos de este hombre, y que vayamos y entremos en esos cerdos, en esos chanchos. Y dice acá, Jesús le autoriza, dice, ¿no? Jesús le autoriza para que salgan de los cerdos y se vayan y se metan, ¿no? en estos animales. Y luego, ¿qué sucede con estos animales? Cuando los demonios entran en estos cerdos, en estos animales, los cerdos dice que se enloquecen, que es lógico, se enloquecen, se desesperan y se van a un despeñadero, dice. Se van a un despeñadero y se van y mueren ahogados en el mar, ¿no? Entonces fíjense lo que sucede. Los hombres que estaban cuidando, pasteando a estos chanchos, a estos animales, al ver lo que sucedió, lógicamente que ellos se asustaron de ver. Era algo increíble, eran cosas sobrenaturales que pasaban, que habían visto. Entonces ellos, al ver eso, huyeron, salieron de ahí donde estaban, de la chacra, del pastizal,
del campo, de ese lugar donde estaban cuidando los cerdos, y se fueron a la ciudad, al pueblo, y comenzaron a hablar, a contar, a decir lo que había pasado, lo que había sucedido. Entonces muchos de esa gente de la ciudad vinieron, ¿no? Los curiosos, como se dice, muchas veces lo llamamos, ¿no? Los curiosos vinieron, y cuando llegaron ante Jesús, lo primero que vieron fue al hombre, al que había estado endemoniado, porque ellos lo sabían, lo conocían, quién era. Lo encontraron que estaba ahí, sentado, calmado, apacible, estaba con ropas, con prendas que Jesús le había dado, porque sus apóstoles seguramente les había entregado ropas para que se cambie, porque estaban seguramente desnudo, semidesnudo este hombre. Entonces lo vieron, y también dice que sintieron temor de todo lo que habían escuchado y de lo que habían visto. Entonces, ¿qué cosa hizo esta gente? Le pidieron a Jesús que se vaya de ahí, de ese pueblo, que se vaya del pueblo, de su ciudad, que se vaya, porque tenían miedo. Ese es el Cristo de Nazaret, ese es el Cristo vivo. En ese entonces era un Cristo de cuerpo entero, porque en esos tiempos esa gente, esos hermanos de esos tiempos tuvieron el honor, el privilegio de verlo a Cristo, de conocerlo a Cristo vivo, así vivo, en carne propia. Él sintió, él pasó, él vivió lo que el pueblo, lo que el hombre pasaba en esos tiempos. Frío, calor, muchas veces hambre tal vez, porque sus padres, José y María, muchas veces seguramente han tenido necesidades de no tener qué cosa cocinar, qué cosa comer, porque eran hombres, como nos tenemos ahora, como lo que nosotros pasamos en estos tiempos. Muchas veces hambre, frío, calor, lluvia, granizo y todas las necesidades que pasamos nosotros ahora como hombres en este mundo, ellos lo pasaron, ¿correcto? Entonces, lo vieron a Jesús en carne y hueso, como se dice criollamente, pero después Jesús, sabemos, murió, fue sepultado, metido en una cueva, no fue enterrado, no le echaron tierra, fue sepultado, introducido en una cueva, y al tercer día resucitó. Después se apareció a sus apóstoles, ¿correcto? Y a muchas personas más, y luego ascendió a los cielos, y ahora está presente aquí en estos tiempos en forma de espíritu. Cristo está aquí en este momento, en espíritu está aquí presente, porque yo estoy predicando, yo estoy hablando su bendita palabra. Él está acompañándome en este momento. Él, el Espíritu Santo de Dios, y los ángeles celestiales están aquí en este momento en mi hogar. Están aquí, en esta habitación. Yo lo creo, porque aquí está escrito. Y así dice, y yo lo creo y tenemos que creerlo. Cristo es un espíritu vivo, mis hermanos. Cristo es espíritu vivo, no es una imagen, no está en un papel, no está en un cartón, no está en una madera, no está. Bendito Dios. Entendamos, comprendamos, hermanos, porque acá escrito está, no es porque yo lo digo. Cristo no está en una figura de yeso, no está en una figura de madera, de cartón, de papel. Cristo está vivo,
en espíritu, mis hermanos. Entonces, eso es lo que sucede, lo que pasa en este pasaje que le he leído de San Marcos, el milagro que el Señor, que Cristo hace con este hombre que estaba poseído, endemoniado, dicen de miles y miles de demonios. Entonces, debemos de creer que un hombre está poseído cuando haces cosas malas, está poseído de demonios, sí, sí. Hay hombres que son... Vamos a empezar mejor con las mujeres, porque siempre hablo con el hombre, y dirán, y el hombre, y muchos dirán, y las mujeres, sí. Cuando hablo de hombres me refiero a hombres y mujeres, pero vamos a empezar con mujeres, porque hay mujeres adúlteras, hay mujeres mentirosas, chismosas, borrachas, prostitutas, hay mujeres delincuentes, hay mujeres mentirosas, hay mujeres que están metidas en los vicios de la tragamoneda, de la carrera de caballo, de la pelea de gallos, de infinidades de cosas que hay en este mundo, pero sin embargo que no son de agrado de Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, si esa mujer actúa así, es porque sí, porque está poseída de un demonio, 2, 3, 4, 5, 6 demonios. Es por eso, mis hermanos, es por eso. ¿Se dan cuenta aquí cuando yo les leí? Fíjense que los demonios no resisten la presencia de Cristo. Por eso que este endemoniado, cuando lo vio a Jesús que venía, él salió, dice, corriendo del sepulcro. ¿Por qué? Porque dice que como era loco, un endemoniado, dice que dormía en los cementerios, dormía a donde le daba la noche, ahí dormía y gritaba de noche como loco. Gritaba, qué cosa diría, no sé, qué sé yo. Pero la ciudad, la gente de ese pueblo estaba asustada, temerosa. No querían ni pasar ya por allí. Cuando lo veía se corrían, se escondían. Entonces fíjate, este demonio sabe quién es Cristo. Dice que salió corriendo y se tiró y se arrodilló, se postró, dice, entre los pies de Jesús. Y le dijo, ¿qué cosa tienes contra mí? Le dice. Por eso es que nuestro Señor, nuestro Dios, Cristo, nos ha dejado su evangelio. Nosotros tenemos que recibir a Cristo, tenemos que estar con Cristo para que los demonios salgan de nuestra vida, para que se escapen, para que seamos liberados de esos males que tenemos. Si estamos metidos en el alcoholismo, no podemos dejar el alcohol. Amigo, yo no sé, muchos dicen, no, yo quisiera, pero no puedo dejar el alcohol. O sea, que yo dejo un día, 2 días, pero un amigo, alguien me pasa la voz y me pasa la botella y me pasa la voz y yo lo recibo. Porque mientras tengas ese demonio dentro, vas a seguir en lo mismo. Si eres un hombre adúltero, mientras no recibas a Cristo en tu vida, vas a seguir con eso. Ese demonio va a estar ahí. El cuerpo que nos ha dado el Señor, dice, también está escrito en la Biblia, en un pasaje que dice, nuestro cuerpo, dice, es el templo, ¿de quién? De Cristo. Nuestro cuerpo es el templo de Cristo. Entonces, mientras tengamos demonios dentro de nosotros, Cristo no va a venir a nuestra casa, no va a morar en nuestra casa. Entonces nosotros tenemos que botar esos demonios que están adentro para que Cristo venga y viva nuestra vida. ¿Vieron acá en este pasaje?
Mientras los demonios estaban ahí en su cuerpo de este hombre, Cristo no podía estar ahí. Entonces, ¿qué sucedió? Cristo los expulsó, los botó, los eliminó a todos esos demonios inmundos, dice. Y después, Cristo llegó a la vida de ese hombre y le dio paz, la paz que tanto esperaba ese hombre, la tranquilidad. Fíjense cómo le encuentra la gente, dice que cuando viene y lo ven y le encuentran, ¿no? Dice, ¿no? Y vienen a Jesús, toda la gente dice, ¿no? Vinieron y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, dice, lo encuentran sentado, vestido y en su juicio cabal. Gloria a Dios. Fíjense. Fíjense lo que ganamos cuando Cristo está en nuestras vidas. Eso fue lo que hice yo, mi hermano. Eso fue lo que hice yo en mi vida. Salió la envidia, el egoísmo, los malos pensamientos, el deseo de matar, de odiar, de rencor, remordimiento, de mentira, del alcohol, etc, etc. Todo eso que tenía yo en mi ser, dentro de mí, salió, porque tuvo que entrar Cristo en mi vida. ¿Pero por qué entró Cristo en mi vida? Porque yo di el primer paso. Tú tienes que dar el primer paso, mi hermana. Tú tienes que dar el primer paso. Ya les he dicho también en otras oportunidades. Cristo está allí, tocando la puerta de nuestro corazón, pidiendo que quiere entrar en tu vida. Yo le abrí la puerta de mi corazón. Y miles y millones de niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, ancianos, han permitido eso, han recibido a Cristo para que entre en sus vidas. Mis hermanos, tú quieres tener esa paz, esa tranquilidad, tú quieres sacar de tu vida, de tu cuerpo, de tu mente, ese demonio que tienes dentro, que tú bien ya sabes qué es lo que tienes, qué es lo que pasa en tu vida. Piensa, ¿qué cosa haces tú? ¿Qué es lo que está destruyendo tu matrimonio, tu amistad, tu trabajo, tu empleo, tu propia vida? ¿Qué es lo que te tiene así? Mi hermano, te invito a que recibas a Cristo en tu vida para que tengas esa paz que tanto buscas, que tanto necesitas. Solo tienes que hacer una pequeña oración, ya les he dicho. A tu forma, a tu manera, que tú lo quieras, de la forma sencilla. Solo tienes que reconocer a Dios. Dios mío, te reconozco como mi creador. Te pido perdón por todos mis pecados y mis errores. Mi Señor Jesucristo, yo te reconozco como mi Salvador. Te pido, Señor Jesucristo, que vengas acá a mi vida. Te abro la puerta de mi corazón. Ven a mi vida. Quiero que tú estés en mí y que me sanes, que me des esa paz, así como se lo diste a este hombre que estaba endemoniado. Te lo pido, mi Señor Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, quiero que vivas conmigo, que me acompañes de día, de noche. Amén. Mi hermano, esa es la sencilla oración que tú tienes que hacer para que Dios
para que Dios esté en tu vida y pueda ayudarte, pueda librarte, pueda bendecirte. Mis hermanos, ¿cuántos minutos van? 35 minutos. A ver. Vamos a tocar otro tema, otro milagro, allí mismo, ¿eh? Vamos, seguimos en el libro de San Marcos, capítulo 5. Ahora les voy a leer desde el versículo 21 para hacia adelante. Aquí se dan dos milagros de Jesús. Sana a la hija, a una niña, y luego sana a una mujer. Les voy a leer San Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. 21, escrito está la bendita palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, sigue Jesús en su peregrinar, se va a otro pueblo. En una barca, porque ese era uno de los medios de transporte que había en ese entonces, ¿no? O caminabas, o ibas en una bestia, en un burrito, en una mula, o también ibas en una barca, en un barco, ¿no? Una lancha, una barca. Y dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, escuchen, principales, principales, no era cualquiera, era un principal de la sinagoga, del templo, era un sacerdote, llamado Jairo. Y luego que le vio, fíjense, escuchen, se postró a sus pies, se arrodilló a sus pies de Jesús, este principal, este sacerdote, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue pues Jesús con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, o sea, tenía, ¿cómo le llaman? Hemorragia, ¿no? Vaginal, hemorragia vaginal, padecía de flujo de sangre, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, no mejoraba, le iba peor, se seguía enfermando más. Cuando oyó hablar de Jesús, tú estás en este momento escuchando de Jesús, hermano. Yo te estoy predicando de Jesús. Escucha, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Fíjese, esta mujer, después le explico. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía entre sí, si tocaré tan solamente su manto, seré salva, seré sana, sanaré. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, o sea, la hemorragia se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró, se arrodilló delante de él, o sea, delante de Jesús, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quédate sana de tu azote.
Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, o sea, de Jairo, que le había pedido a Jesús que vaya a sanar a su hijita, diciéndole: Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, una niñita de 12 años, gloria a Dios. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Este es otro, en este caso aquí hace 2 milagros nuestro Señor Jesucristo, vivo en ese entonces, en cuerpo y carne, y en espíritu actualmente en este siglo XXI que vivimos, 2021. Cuentan también aquí el mismo apóstol San Marcos que en otro de los viajes con Jesús, dice pues que Jesús sube en una barca nuevamente y se van y llegan a otro pueblo. Entonces dice que cuando bajan de la barca, dice que viene un hombre, uno de los principales de la sinagoga. Sinagoga quiere decir templo, ¿no? Lo que nosotros acá muchos le dicen iglesia, no, es templo. O sea, el templo es el lugar, el edificio donde uno va a orar, ¿no? Es templo. Iglesia somos todos nosotros, los hombres, mujeres, niños, somos la iglesia, el pueblo de Cristo. Bien, entonces dice que ahí había un hombre, un sacerdote, un principal, era un sacerdote de esa iglesia. Entonces dice, cuando supo que llegó Jesús, dice que, y se llamaba Jairo, dice que salió él al darle el encuentro a Jesús, y dice, el principal se postró a sus pies, fíjense. Anteriormente vimos que el demonio se postró ante Jesús, ¿no? El demonio reconoce el poder que tiene Jesús. Aquí, este principal, este sacerdote, reconoce el poder, la autoridad que tiene Jesús. Entonces, se arrodilla, se postra ante sus pies de Jesús y le ruega, le dice: Jesús, por favor, te pido, te ruego, dice, ¿no? Mi hija se está muriendo, está agonizando, y quiero que tú vayas y le pongas tus manos, le dice, ¿no? Y pongas tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vemos aquí la fe que tenía este hombre, este sacerdote, la fe que tenía en Jesucristo, que él sabía que si Jesús le imponía la mano, iba a sanar su hija. Entonces Jesús lo escucha y se van con él, con Jairo, con el sacerdote, se van con dirección a su casa. Pero en este caminar a Jesús siempre lo seguía una cantidad de hombres, mujeres y niños que querían, muchos que querían la sanidad, querían un milagro de él. Y muchos otros también iban por curiosidad y otros también iban para
tratar de perjudicarlos, ¿no? Como hemos visto en las películas, ahora en Semana Santa, hace poco que pasó, ¿no? En marzo, en abril, hemos visto esas películas, ¿no? En Semana Santa, ¿no? ¿Cómo era, no? Que estaban ahí los sacerdotes y toda esa gente del pueblo, de las iglesias, que trataban de hacerlo quedar mal siempre a Jesús. También había ese tipo de gente. Pero entre toda esta gente, dice que había una mujer que hacía muchos años, dice 12 años, dice acá, 12 años, que vivía enferma, que tenía sufría de unas hemorragias, pobre mujer, Dios mío, 12 años. Sufría de hemorragia, pérdida de sangre, y dice que había visitado a muchos médicos, los médicos de esos entonces, y había gastado, invertido casi toda su plata en sanarse, en curarse, como lo hacemos ahora en estos tiempos, ¿no? Hay mucha gente que gasta miles y miles y miles de soles por sanarse del SIDA, del cáncer, de la diabetes, del reumatismo, etc. Tantas enfermedades que hay. Entonces, ella había recurrido a los médicos y no, dice que en vez de sanar, iba empeorando porque cada vez su salud se iba deteriorando más, se iba debilitando más y como era lógico, pues iba a llegar un momento en que iba a morir porque ya su organismo, su cuerpo ya no daba más. Entonces, esta mujer, creyendo también en Cristo, ya había escuchado hablar, predicarle a Cristo, a sus apóstoles, a hombres cristianos, porque habían cristianos en diferentes partes ya del mundo de ese entonces. Entonces, esta mujer ya había escuchado hablar de Cristo, de los milagros que hacía, de las sanaciones que hacía. Y cuando ella sabe que Jesús llega, entonces ella va al encuentro de Jesús. Y entonces entre ellas se dice, si tan solo yo tocase su manto, el borde de su manto que cubría el cuerpo bendito de Cristo, yo me sanaré, decía ella. Y así pensando eso, dice que entre toda la gente llegó y tocó el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Bendito sea su nombre, por siempre, por los siglos y de los siglos. Y dice que en ese momento que ella toca el borde del manto de Jesús, dice que inmediatamente se secó, o sea, paró la hemorragia que tenía y sintió en su cuerpo un bienestar, se sintió bien, se sintió con ganas de vivir, le dio ganas de alegría, ¿no? De eso lo que nosotros sentimos cuando Cristo llega a nuestra vida y nos sana, eso sintió ella. Entonces Jesús dice en ese momento, dice que sintió de su cuerpo, sintió que salía un poder que había sanado a alguien. Fíjense el poder, Dios mío, por supuesto, fíjense todo lo que sabe Cristo, todo lo que sabe, todo lo que siente. Por eso escrito también está que Él sabe lo que nosotros pensamos mucho antes de hablar algo. Él ya sabe lo que nosotros vamos a hablar, lo que vamos a decir. Él sabe cuando nosotros vamos a cometer algo ilícito. Él sabe cuando nosotros vamos a pecar. Él sabe cuando tu hermana vas a ser infiel a tu esposo, cuando vas a mentir, ¿no? Cuando te vas a ir a un tragamoneda, cuando te vas a ir, etcétera, 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 que ustedes lo saben. Entonces Jesús volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? Esa pregunta que hace, gloria a Dios. Y sus mismos apóstoles le dicen, pero maestro, mira cómo estamos. Mira cómo toda la gente te aprieta,
está aglomerada. ¿Cómo vas a preguntar, vas a decir que quién me ha tocado? Entonces Jesús, callado, mira alrededor y escucha, y de pronto la mujer que había hecho eso, ella en su mente sabe lo que había hecho, reconoce lo que había hecho. Eso es lo que el Señor le agrada, que nosotros reconozcamos lo que hacemos. Si cometemos errores, pecados, reconocer. Y eso es lo que hizo esta mujer. Se fue, se postró, dice, se postró, se arrodilló, se humilló ante nuestro Maestro, ante nuestro Señor Jesucristo, y dice que le contó y habló todo lo que ella había dicho y había hecho. Entonces Jesús agarró y lógicamente le levantó y le dijo: hija, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, ve, anda, estás sana. Eso es lo que Cristo hizo conmigo, hermano, hermana. Eso es lo que Cristo hizo conmigo y con miles y miles y millones de hombres, mujeres que habíamos cometido pecados, errores, que hemos estado viviendo una vida equivocada, una vida llena de odio, de rencor, de cólera, de ira, de malos pensamientos, de malos sentimientos. Eso es lo que el Señor hace en nuestra vida. Nos limpia, nos sana, nos purifica. Gloria a Dios. ¿Y tú no quieres sentirte así? ¿Tú no quieres tener en tu vida, en tu cuerpo, esa paz, esa tranquilidad? Que a pesar de los problemas que tenemos, porque sí, hermano, no crean que porque yo tengo a Cristo, he recibido a Cristo, yo no tengo más problemas, más dificultades. Por supuesto, mientras viva en este mundo, porque este mundo está lleno de cosas, de maldades. Y mientras esté yo aquí voy a seguir pasando tentaciones, cosas, pruebas, dificultades, pero la gran diferencia es que ya no la voy a pasar solo. Ya no estoy solo. Y estoy ahora con mi Cristo. Y Él me ha enseñado, Él me ha enseñado de Él, de ser paciente, de tener calma, de saber esperar, de saber confiar. ¿Me entienden? Y lo más importante que he aprendido, lo he puesto en práctica, es de orar, la oración. ¿Qué cosa quiere decir orar? Orar es hablar con tu padre, conversar con tu amigo. Así como tú muchas veces hablas con tus amigos, pero claro, a tus amigos le hablas muchas cosas que a veces no le agrada a Dios, pero aquí tú hablas con tu amigo y le cuentas todo. Le habla, cuenta con tus amigos, con Cristo, háblale, cuéntale todo, desahógate con Él. Y ahí vas a empezar a sentir esa paz, esa tranquilidad que nos da cuando estamos con Cristo. Esa es la gran diferencia de estar en este mundo solo y la otra diferencia que estar aquí en este mundo, pero con Cristo. Ahí seguimos luchando, seguimos esforzándonos, seguimos peleando esta batalla, seguimos adelante como buen patriota, seguimos adelante mientras estemos en este mundo, confiados con la esperanza de que algún día estaremos allá en los reinos de los cielos ante la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No. Porque aquí está escrito. Escrito está. Cuando Jesucristo murió, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos,
ante la presencia de sus apóstoles, ¿qué cosa dijo él? Dije, y yo voy al reino de los cielos, dice, y voy a separar una morada para ustedes. Mis hermanos, Cristo no miente. Él no miente, Él no les ha mentido. ¿Acaso le estaba mintiendo a sus apóstoles? Jamás. Jamás Él ha mentido y jamás va a mentir. Entonces lo que Él dice es cierto. Entonces allí en los cielos tenemos una morada, tenemos un lugar ahí donde vamos a estar. Vamos a estar con el Dios Padre Todopoderoso, el Dios, el Yahvé, el Jehová, el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, el principio y fin, el Alfa y Omega, el Dios de lo imposible y los nombres que le damos, que se le da a nuestro Dios Padre Todopoderoso, que es el único, es el mismo. Allí vamos a estar con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a verlo cara a cara, vamos a estar con Él. Vamos a estar con nuestra Santísima Madre Virgen María, la Madre de nuestro Dios, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, la Madre de nuestro Salvador. Ahí vamos a estar con ella. Vamos a estar con los apóstoles, San Pedro, San Pablo, San Juan, San Marcos, San Lucas, San Mateo y los 11 y 12 apóstoles y con todos los santos que conocemos, los santos que han vivido en esta tierra, los santos que han muerto y están ahí ante la presencia de Dios. Todos los santos que nosotros conocemos, San Martín, Santa Rosa y todos los santos, hombres y mujeres que murieron con Cristo en su vida. Allí vamos a estar con ellos, pero no es el momento, el tiempo acá, que cuando nosotros oremos, solamente escrito está, nos dice, todo lo que pidan al Padre por medio de oración, háganlo por medio de mi Hijo Jesucristo. Escrito está acá. Acá nos dice que tenemos que orar en nombre de nuestra Virgen Santa María, en el nombre de nuestro San Martín de Porras, en el nombre de nuestra Santa Rosa de Lima, en nombre de nuestro San Juan, en el nombre de nuestro San Pedro, nuestro de San Marcos. No dice así, hermanos. No dice. Solamente dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestras oraciones, para que nuestras peticiones lleguen a la presencia de Dios. Así está escrito, hermano. Yo les leo y yo les predico lo que escrito está acá. Aquí en la Biblia no está escrito, no dice que nosotros debemos orar o rezar, dicen algunos. Orar, no debemos orar en nombre de los santos, de las imágenes. No lo dice, al contrario. Acá nos dice en Éxodo. ¿Por qué toco yo Éxodo? ¿Por qué? ¿Por qué toco? Porque es el segundo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Y por qué toco? Porque en el primer libro habla Dios sobre la creación del mundo, la creación de todo, ¿correcto? La creación, cielo, tierra, mar y todo lo que habita en esto. En el segundo libro, en Éxodo, habla sobre el pueblo de Dios que estuvo esclavizado y que Dios lo libertó a través de, usándolo al gran libertador, al gran profeta Moisés. Y aquí en este libro, Dios nos habla, nos dice lo que debemos de hacer, lo que debemos de adorarlo a Él. Dios nos dice acá, fíjense, Dios dice, yo soy un Dios celoso, dice acá, Éxodo 20, lo van a ver ahí en su Biblia, en YouTube, en Google, entren ahí. Fíjense lo que dice, acá en Éxodo 20, en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No, eso es lo que dice, no nos vayamos por otra cosa de que no
que no se refiere a esto ni se refiere al otro. La cosa es clara. No tendrás dioses delante de mí, dice. El 5, no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Quién está arriba en el cielo? Ya les dije quiénes están arriba en el cielo. Dios, Cristo, nuestra Virgen María, los santos, los apóstoles. No debemos hacernos imágenes de ellos, dice. De lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El 5 dice, no te inclinarás a ella, no te arrodillarás, dice, ni las honrarás, no la vas a venerar, porque yo soy Dios, Jehová tu Dios, fuerte, dice, fuerte y celoso. ¿Qué cosa es celoso? ¿Qué es celoso? Yo lo quiero para mí. Dios es un celoso, que quiero que a mí, solo a mí, me amen, me veneren, me respeten. No, eso es celoso. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que Dios, dice, no le agrada. Es más, dice aquí, hasta maldice, dice, a la generación de los padres que son idólatras, los padres que hacen esto, que no creen en Dios, que aborrecen en Dios, que son idólatras, que hacen imágenes, que la veneran, y todas esas cosas que muchas veces vemos que hacen. Dice, Dios maldice a la generación de estos hombres, tercera y cuarta, o sea, si es el padre hace eso, al hijo, al nieto, al bisnieto, hasta el tataranieto, dice. Hasta ellos llega ese malestar de Dios. Si es que no se arrepienten, si es que no dejan ese camino que está mal y que no le agrada a Dios. Pero dice, el 6 dice, y hago misericordia, dice, es bueno, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué cosa quiere decir guardar aquí en la Biblia? Guardar es a los que cumplen y respetan mi mandamiento. O sea, a los que cumplimos, a los que respetamos su mandamiento, lo que está escrito, lo que dice acá Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. A todos los que no hacen eso, a todos los que no desobedecen a Dios, Dios entonces es misericordioso, dice. Es misericordioso con los hijos y los padres, dice, ¿no? Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mis hermanos, esto es palabra de Dios. Así como está aquí en Éxodo, también está en Deuteronomio y también está en el Nuevo Testamento. También hay pasajes que habla Dios, que Dios nos deja lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Mis hermanos, esto no es invento mío, no es cosa mía. Está escrito en nuestras Biblias. Léalo, hermanos, para que sepan. Tú, hermano, es tu oportunidad. Hoy, viernes 11 de junio del 2021, te he hablado de Jesús para que tú tomes la decisión mediante una oración sencilla y recibas a Cristo en tu vida y tengas el perdón, tengas la paz que necesitas en tu vida y sigas para adelante. Mi hermano, una cosa es estar en este mundo solo y otra cosa es estar en este mundo de todas estas cosas, de todas estas maldades que nosotros vemos, pero acompañado de Cristo, de Dios y el Espíritu Santo. Mis hermanos, soy Gabriel, su hermano mensajero de paz.
Bendiciones, 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 bendiciones para todos ustedes. Nos vemos en otra oportunidad, si Dios, Padre Todopoderoso, lo permite. En el nombre de nuestro Hijo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén.